Hola, muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que pueden acompañarnos esta mañana para estar en esta clase dominical. En estos días hemos venido hablando acerca de los viajes del apóstol Pablo. Estuvimos analizando en Hechos capítulo 13 y 14 el primer viaje del apóstol Pablo, cómo fue con el hermano Bernabé y con Juan Marcos, cómo fue que pasaron algunas islas, en algunos lugares predicando el evangelio. Vimos que no todo fue fácil, que algunas cosas fueron demasiado complejas, incluso tuvo que pasar por el apedreamiento del apóstol Pablo. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo es un guerrero incansable y ahora quiere ir al segundo viaje misionero y tiene una pequeña disputa entre Bernabé y Pablo porque Juan Marcos se regresó en el primer viaje y entonces Bernabé quiere llevarlo, pero Pablo no quiere llevarlo. Sin embargo, Pablo se avecina en su segundo viaje misionero ahora acompañado con Silas. Y vimos algunas de las cosas interesantes, cómo llegaron a Tesalónica, cómo estuvieron con los hermanos en Berea y también cómo estuvieron con los hermanos en Atenas, ¿sí? Vimos mucho de aquello y el día de hoy quisiera yo continuar con esto, pero sobre el siguiente tema, recordar que Dios va con Pablo en el viaje, que Dios no dejó ir al apóstol Pablo solo al viaje. Muchas veces en nuestra vida nosotros comenzamos una obra en el Señor. Sin embargo, vienen temores a nuestra vida, vienen angustias a nuestra vida y de repente nuestra humanidad quiere desistir. Pero ahí está Dios en nuestro viaje recordándonos que Él va con nosotros. Oremos para comenzar este estudio. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestro corazón, por tu presencia, Señor, en nuestras casas, Padre. Hoy invocamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas en medio de esta reunión, en medio de esta clase, en medio de este reflexionar de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te pido que bendigas a cada hermano, donde quiera que él esté, Padre, si ha dispuesto su corazón para oír tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos. Vimos algunas de las cosas importantes en el segundo viaje misionero, entre las cuales que el Espíritu Santo le impidió ir a cierto lugar para que él pudiera predicar la palabra de Dios. Hubo una visión del varón macedonio y después de esto se convirtió en una mujer que vendía púrpura llamada Lidia, la cual Dios abrió su corazón. Solamente estoy recapitulando para que usted pueda acordarse. El apóstol Pablo libera a una muchacha que tiene espíritu de adivinación y entonces hubo un problema y está encarcelado en Filipos. Pero a medianoche el apóstol Pablo y Silas cantaban y oraban al Señor y los presos les oían. Y podemos ver la compañía del Señor con Pablo. Vemos la compañía del Señor en cada momento. En el anfiteatro está con él, cuando lo agarran está con él, en su defensa está con él, en la cárcel está con él. Dios está con el apóstol Pablo. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿crees que el apóstol Pablo no tendría cierto miedo? De repente cierta angustia, de repente cierta zozobra como de, ¿qué va a pasar? Bueno, yo quiero decirte que al leer los escritos sagrados podemos deducir que sí había un poco de temor en él, a tal grado que el Señor viene y le da ánimo. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 18, si es tan amable. Recuerda que el tema del día de hoy, sobre el cual estaremos hablando, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y es Dios en mi viaje. En este caso, Dios en el viaje del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, lo que pasó en Tesalónica, en Berea y lo que pasó en Atenas, ¿sí? Que, bueno, algunos se convirtieron y algunos no. Salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y bueno, aquí el apóstol Pablo comienza en Corinto. ¿Qué es Corinto? Bueno, quizás usted no lo ubica tan rápidamente, pero es a donde el apóstol Pablo escribió dos cartas, primera y segunda de Corintios. Corintios, en este lugar es el lugar de Corinto, y el apóstol Pablo viaja allá solo, mientras Silas y Timoteo están en otro lugar, pero vemos cómo Dios permite la unión entre dos hombres de Dios, entre Pablo y entre este matrimonio que es conformado por Aquila
y Priscila. Aquila es el nombre masculino y Priscila el nombre femenino. Y yo al leer esto me entero y me doy cuenta que Dios comienza a ayudar a Pablo, lo sigue ayudando. ¿Y cómo lo hace? A través de relacionarlo con otras personas que también tienen el deseo de seguir al Señor. Si nosotros tenemos el deseo de servir en la obra, y quizás tú dices, es que estoy yo solo, es que no voy a poder, el Señor se encarga de traer elementos para fortalecernos y de esta manera poder cumplir su ministerio. Así que quiero dejar claro el primer punto. Dios permite uniones que fortalecen la obra. En este caso, Dios lo une a este matrimonio precioso que viene de Italia en una situación difícil, y vamos a conocer el carácter de Aquilas y Priscila más tarde. Vamos a conocer cómo estos hombres de Dios fueron de gran bendición para Pablo. En algunas de sus cartas, él menciona a Aquila y a Priscila que están con ellos. Así que podemos nosotros descansar en esto. Yo como pastor debo aprender a descansar en esto. Si Dios me envió a hacer un trabajo, el Señor proveerá y el Señor me ayudará. Si Dios te mandó a hacer un trabajo en cualquier área en la que tú te encuentres, quizás tú eres un director de alabanza, quizás tú eres un músico y dices, es que estoy yo solo y es que solamente yo, el Señor empieza a enviar ayudas de donde menos te imaginas. Mira, ellos vienen desde Italia y vienen porque los corrieron. Sin embargo, el Señor tenía un plan y un propósito. Así que quiero poder leerte lo que continúa. Dice que el apóstol Pablo persuadía a judíos y a griegos. Después de esto, en el versículo 5, Silas y Timoteo llegan y el apóstol Pablo está entero en la predicación. Quiero hacer un pequeño comentario. Algún día, yo creo que pronto, mencionaré el oficio del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, según recuerdo, inclusive menciona que sus manos le han servido para la obra del ministerio. El apóstol Pablo se dedica a hacer tiendas, a hacer casas de campaña de una u otra manera. Probablemente secaban las pieles, probablemente cosían las pieles, y él trabaja y él predica, ¿sí? Y es algo complejo de entender muchas veces para mucha gente. Sin embargo, tomaremos un momento para hablar de entero de aquello. El apóstol Pablo predicaba, de entero estaba en la predicación, y le hablaba a los judíos, Cristo es el Señor, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba. Algunos de ellos hacían caso, algunos de ellos no. En este caso, aquí vemos en el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio. A partir de ahora me voy a los gentiles. ¿Qué es esta expresión que él está dando? Bueno, esta expresión Cristo mismo les dijo, cuando vayan a algún lugar y no los reciban, sacúdanse el polvo de sus pies, como testimonio de ellos, que están rechazando la palabra. Pero también eso tiene que ver con Ezequiel. El profeta Ezequiel escribió que si un pecador va a morir, el Señor ya designó que va a morir, pero yo, aún sabiendo esto, no le digo, no le advierto, entonces su sangre cae sobre mi cabeza, porque yo tuve la oportunidad de advertirle y no lo hice. El apóstol Pablo está diciendo justamente esto. Yo vine a advertirles lo que va a pasar, que el Señor juzgará con gran justicia y que ha puesto a Cristo como el Señor, pero ustedes no han hecho caso. Entonces yo estoy libre de la sangre de ustedes, porque ustedes, aún sabiendo y teniendo tanto conocimiento, no quieren aceptar. Ahora me voy a ir con los gentiles. Y esto está precioso, porque los gentiles reciben la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que un hombre llamado Justo los recibe en su casa. Y aquí vemos nuevamente la ayuda de Dios. El apóstol Pablo no se quedó solo. Dios pone en el corazón de Justo que lo reciba en su casa. Crispo cree en el Señor y se bautizan. Esto es precioso. Pero yo quiero que usted fije su vista en el versículo 9. Hechos 18, versículo 9, nos habla algo muy importante. El apóstol Pablo probablemente estaba dormido en un tiempo. Dice la palabra de Dios, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Siempre que encontramos un aliento de Dios, es porque el hombre de Dios lo necesita. En el caso de Josué, el Señor le repite, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Probablemente el corazón de Josué estaba un poco temeroso, pero el Señor viene a animarlo. En el caso de Pablo, el Señor le dice, no temas, Pablo, no temas. No calles, habla, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Y esto es precioso. El Señor, vemos cómo le permite unirse con Aquilas y con Priscila. Después vemos cómo el Señor trae a Timoteo y a Silas a su encuentro. Y después vemos cómo el Señor le abre una puerta para que justo lo reciba en su casa. Y ahora vemos cómo el Señor de primera mano viene con Pablo y le dice: Pablo, no temas, no calles, habla la palabra, porque nadie te va a poder hacer nada. Y esto es precioso. Yo creo que el apóstol Pablo, después de haber recibido esta visión, se puso de rodillas, yo creo, y probablemente dijo: Dios, muchas gracias por estar conmigo, porque mi cuerpo, mi mente muchas veces me quiere traicionar y me quiere decir que yo estoy solo. Y muchos pastores están pasando por esta situación quizás. Están a punto de tirar la toalla, diciendo: ¿qué va a pasar después de esta cuarentena? Probablemente ya nadie regrese, algunos se vayan de la iglesia, no sé cómo me voy a poder sostener económicamente. Déjame decirte algo: cuando Dios te envía, Dios te provee de los recursos. Cuando Dios te envía, Dios te anima. Cuando Dios te envía, Dios te respalda. En este caso, Dios envió al apóstol Pablo. Fue bendecido por el Señor, fue guiado por el Espíritu Santo y fue animado por Dios. Así que Dios en mi viaje, Dios empezó a ayudar al apóstol Pablo. Quiero que vean un detalle muy importante, que parece que no tiene ningún sentido que esté ahí, pero ahí está. El versículo 11 dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Por cierto que es una de las pocas iglesias donde se dice el tiempo exacto que se quedó. Por ejemplo, en Berea dice que se estuvo un tiempo. En Corinto solamente, en Atenas fue de paso nada más. En Tesalónica, muy breve tiempo, tuvo que huir. Pero en Corinto tuvieron el privilegio de tener al apóstol Pablo 1 año y medio. Imagínate esto, 1 año y medio teniendo al apóstol Pablo con él. Esto es grandioso. Tenían a un gran maestro, tenían a un gran apóstol ahí con ellos, enseñándole la palabra de Dios. Y esto es el sentido de 1 y 2 de Corintios. Cuando el apóstol Pablo les habla a ellos, le habla de una manera muy personal. Porque les está diciendo: yo estuve con ustedes, yo sé cómo se comportan ustedes, yo sé quiénes son ustedes. Así que les recomiendo leer 1 y 2 de Corintios. Primeramente Dios, si el tiempo nos permite, daremos una clase precisa para hablar de los corintios. De igual manera que las otras iglesias, analizando su comportamiento, su carácter, sus debilidades y sus fortalezas. Así que el apóstol Pablo se quedó 1 año y 6 meses con ellos. Esto está hermoso. ¿A cuántos nos gustaría que nos visitara pues nuestro director, el hermano César, por 1 año y 6 meses? Sería precioso. El hermano Carlos, nuestros hermanos. Eso es precioso, recibir a los hermanos. Pero entre más nos conocen, más pueden exhortarnos, animarnos y corregirnos, como pasó en el caso del apóstol Pablo con Corinto. ¿Ok? Entonces, después de esto, como no puede faltar en un viaje misionero, empezaron a haber pleitos. La gente empezó a hablar mal del apóstol Pablo, la gente empezó a levantar falsos, entonces lo llevan al juicio. Y dice la palabra de Dios que el siguiente juicio que le hacían, se lee en el versículo 13, dice que lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces, tiene al apóstol Pablo frente al procónsul, lo tienen frente al tribunal, y entonces le hacen la siguiente acusación. Vean esto, no le están acusando por ratero, no le están acusando por adúltero, no le están acusando por homicida, lo están acusando, según ellos, porque él insta a honrar a Dios en contra de la ley. Y este es un punto muy importante, inclusive para el día de hoy. ¿Esto es verdad? Pregunto. ¿Era verdad que el apóstol Pablo buscaba que honraran a Dios en contra de la ley? Bueno, quiero analizar un poco con ustedes esto. El apóstol Pablo no enseñaba que no respetaran la ley, pues él mismo dice: deben someterse a las autoridades en Romanos capítulo 13. Él mismo dice: a quien le deban honra, páguenle honra, respeto, honren a todos, honren al rey. Él está hablando acerca de aquello, ¿no? Sin embargo, estos hombres están buscando una excusa, porque muchas veces la ley de Dios choca con la ley de los hombres, porque Dios es inmutable y no cambia, y el hombre, según le convenga, va cambiando lo que quiere. Porque veamos alguna cosa, el apóstol Pablo enseñaba: ama a tu prójimo. ¿Eso está mal? No, porque la ley busca el respeto, la tolerancia, la equidad. El apóstol Pablo decía: hijos honren a sus padres, esposos amen a sus esposas,
Sin embargo, estos hombres encontraron ciertos puntos en la ley que iban en contra, de tal manera que el apóstol Pablo decía: no hagan violencia. El Señor dijo: si te dan una mejilla, pon la otra. Y la ley no resistía de esta manera. ¿Sabes? Actualmente, en esta pandemia, muchos tienen el siguiente conflicto: ¿me someto a la ley, a lo que dice la ley, o me someto a la palabra de Dios? Y bueno, tenemos un caso en Hechos capítulo 3 o 5, no estoy muy seguro, cuando al apóstol Pedro y a los demás les quieren prohibir que hablen la palabra de Dios. Y les dice: les ordenamos que no vuelvan a mencionar ese nombre. Entonces ellos dicen lo siguiente: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es verdad, pero en este tiempo debemos ser inteligentes y sabios para saber lo que la autoridad nos está pidiendo. La autoridad dice: quédate en tu casa. Y mucha gente dice: no, yo voy a salir porque más vale obedecer a Dios que a los hombres. ¿Será esto a lo que se refiere la palabra de Dios? Porque en el caso de los apóstoles le estaban prohibiendo hablar la palabra de Dios. Y esto sí chocaba con el mandato de Dios. Pero ahora nos están diciendo: quédate en tu casa como medida preventiva. No choca con nada. No te están diciendo no ores, no te están diciendo no alabes, no te están diciendo no cantes. Y tú dices: pero ahorita, probablemente después sí. Bueno, cuando ya la ley humana se contrapuntee con la ley de Dios, entonces debes tomar tu decisión. Obviamente, nosotros persuadimos a los hombres a honrar a Dios, incluso en contra de la ley, cuando la ley se opone al Señor. Por ejemplo, el aborto. El aborto es una ley, pero nosotros enseñamos a los hombres a honrar a Dios, aún en contra de la ley. A todo médico yo le puedo decir, conforme a la palabra de Dios: no se preste para practicar abortos. No se preste para practicar esos homicidios. No lo haga, ¿sí? De tal manera que parece que estoy enseñándole al hombre: honra a Dios antes que la ley. Y es esto, porque Dios es más grande que todos. Bueno, después de esto pasa ahí un alboroto que usted podrá leer. Yo quiero enseñarle algo aún más allá. Dios cuida de Pablo. Dios anima a Pablo. Dios usa al pueblo de Dios para ayudar a Pablo. Y esto es precioso. Quiero que veamos y conozcamos a un hombre muy especial, a un hombre que para mí es un hombre admirable, es un hombre digno de imitar. Por favor, leamos lo que dice la palabra de Dios en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en el versículo 22: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Antioquía es el centro misionero donde el apóstol Pablo está llegando. Él sale de Antioquía, hace el viaje y vuelve a Antioquía. Él sale de Antioquía en su segundo viaje y vuelve a Antioquía. Y él vuelve a salir en el tercer viaje de Antioquía. ¿Qué nos enseña esto? El apóstol Pablo tenía una iglesia local. El apóstol Pablo no era una persona que andaba, como decimos algunos, o bueno, mi mamá decía más bien, como chivo loco, brincando aquí. No, él tenía un hogar, él tenía una casa, él tenía una iglesia local donde él podía llegar, donde él les hablaba lo que Dios había hecho con él. Y esto es orden, esto es algo precioso. Mucha gente quiere salir a predicar y quiere hacer obras, pero no tiene dónde congregarse, no tiene a dónde rendir cuentas. Y bueno, de ahí se derivan muchos desórdenes. Dice: después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y esto nos enseña lo siguiente: el apóstol Pablo, como he venido repitiendo, no simplemente sembraba la semilla y se iba y nunca volvía. Él volvía y veía la obra y decía: ahí va, hay que corregir esto, hay que cambiar esto. Y después de un tiempo volvía y decía: ahí va. De tal manera como uno le hace cuando siembra alguna fruta en su patio, cuando siembra alguna fruta en su campo también. No siembras, riegas el primer día y ya nunca vuelves, ¿no? No vuelves. O dices: voy a volver hasta la cosecha. No va a haber nada. Tienes que volver, tienes que limpiar, tienes que enderezar, tienes que regar, tienes que apodar y cada una de estas cosas. El apóstol Pablo lo hacía. Quiero que veamos el versículo 24 a un joven, a un hombre del Señor. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un varón elocuente, era poderoso en las escrituras
y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este es un joven, este es un hombre, y lo menciono como joven, puesto que no se registra a su esposa. Probablemente esté casado o probablemente no. Sin embargo, Apolos es un hombre natural de Alejandría, es un varón elocuente, sabe hablar, ¿ok? Pero no solo es elocuente, porque puede haber algunas personas que sean muy, como decimos en la costa, muy verbo para hablar, ¿verdad? Pero este no era solamente verbo para hablar, no tenía verbo nada más, era un hombre poderoso en las Escrituras. Qué bonito sería que nuestra vida se describa como Apolos. Un Alejandro poderoso en las Escrituras. Un Jesús poderoso en las Escrituras. Una hermana Patti poderosa en las Escrituras. Una hermana Violeta poderosa en las Escrituras. Un joven poderoso en las Escrituras. Que no se nos identifique por alguna otra cosa, por alguna otra virtud. Esta es una virtud muy, muy importante. Él era un varón elocuente que tenía mucho conocimiento de Dios. Él había sido instruido en el camino del Señor. Y aparte de ser elocuente, era fervoroso. Quiero aclarar algo. Mucha gente se enoja porque hay muchos pastores que son fervorosos y le gusta hablar y le gusta gritar y todo aquello. Eso no hay ningún problema. Hay algunos que nos gusta hablar pasivo y algunos que nos gusta hablar activo. No hay ningún problema. Somos diferentes en el camino del Señor. Probablemente el apóstol Pablo predicaba, bueno, el Señor te ama. A lo mejor predicaba así. No hay ningún problema. Nunca vemos que hay un problema. Es que tú hablas rápido, y es que tú hablas lento, y es que tú gritas, y es que tú lloras. Cada quien debe expresarse de manera diferente. Apolos, poderoso en las Escrituras, conocía del Señor, pero solamente conocía hasta Juan el Bautista. O sea, conocía que Dios iba a enviar un Mesías. Él conocía que Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor, aunque el Señor ya había venido y el Señor ya había hecho toda la obra. Él no lo conocía, pero no vemos que lo haga con una mala intención. Dice, comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, aquí está el matrimonio que les comento, entonces él está hablando del Señor en las sinagogas, y es que el Señor enviará a su Mesías, y es que el Señor, muy elocuente y muy fervoroso y muy poderoso en las Escrituras, el Salmo 22, versículo tal, y la ley dice esto, y el profeta Isaías y el profeta Jeremías ha prometido, y por ahí estaba hablando. Ahora, él está corto en su mensaje, y Priscila y Aquila notan que él no conoce de Jesús, notan que hay un error ahí, notan que él no está completo, pero veamos lo que hacen. Dice el versículo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sabes? Esto es una enseñanza preciosa para cada líder. Es una enseñanza preciosa para cada pastor. Es una enseñanza preciosa para cada padre. Cuando ellos vieron que Apolos tiene una buena intención, pero no sabe exactamente el camino de Dios, no se pararon y dijeron, ¡hereje! ¡Sáquenlo! ¡Queme! No. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron que terminara. Oiga, Apolos, ¿nos permite un momento, por favor, hermano? Ah, sí, cómo no. Mire, siéntese, hermano. Te vamos a explicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Tú te acuerdas de este acontecimiento en Isaías 53, en Jeremías tal, en Isaías 6:9 y en Salmos tal? Bueno, esto tiene cumplimiento en un hombre llamado Jesucristo. ¡Oh, ok! Y empezó, mira, y el Señor dijo esto, el Señor dijo esto, el Señor dijo esto, el Señor dijo esto. Y nos mandó que predicásemos el evangelio de la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿sabes, Apolos? Te animo a seguir adelante. ¿Sabes? Muchas veces la gente tiene ganas de trabajar en la iglesia. Muchas veces la gente tiene interés en servir al Señor. Pero cuando se equivocan, no está Aquila y Priscila para corregirlo. Al contrario, están por ahí algún fariseo para señalarlo, para hacerle ver su error en público. Muchas veces tus hijos se equivocan y lo que haces tú es avergonzarlos en público, cuando lo que deberíamos de hacer es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Apolo, ¿puede venir, por favor? Y empezar a exponer las cosas con paciencia.
¿Qué provocó esto en Apolos? Probablemente, si él hubiera sido un hombre orgulloso, hubiera dicho, ustedes qué saben, yo sé más de la Biblia que ustedes. Pero no, cayó en una buena tierra. Por eso dice la palabra de Dios, corrija al sabio y se hará más sabio. Pero corrija al necio, te va a aborrecer. ¿Tú qué eres? ¿Un sabio o un necio? Cuando se te corrige, ¿te ayuda a crecer o te enojas? ¿Y usted y yo qué somos? ¿Un Aquila y un Priscila ayudando a cualquier Apolo? Yo me acuerdo mucho de cuando yo empecé a predicar. Cuando yo predicaba, pues había cosas que no sabía, obviamente. Era un joven, 19 años, quizás 20. Y me acuerdo que estaba conmigo el hermano Julio Castaños. Gracias al Señor, Él nos instruyó y Él nos decía, mira, es que aquí lo que dijiste no fue correcto, ¿ok? Bueno, aquí casi le rozas a la herejía. Mira, si haces esto, debes de hacerlo de la manera correcta. Este versículo que dijiste lo sacaste de contexto y eso nos ayudó a crecer, porque no nos avergonzaba en público. Dábamos una clase de 20 minutos y ya después Él pasaba y aclaraba si nos habíamos equivocado. Miren, hermanos, el joven se puso nervioso, dijo alguna cosa que no, pero en amor, él lo está haciendo para el Señor. Y qué bonito es esto. Qué bonito es que alguien te corrija, que alguien te anime, que alguien te muestre el camino de Dios. Te invito a que seas Aquila y Priscila para un Apolo en tu iglesia. Que tú puedas ayudar a otros con paciencia, soportar sus debilidades y enseñarles a seguir adelante. Después de esto, dice la palabra de Dios, que pasó algo bien tremendo. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron, o sea, a Apolos, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Vean el versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, lo que hizo Aquila y Priscila fue ayudarle y él pudo ahora dar mucho más fruto. No simplemente sabía las escrituras, como ya le habían enseñado y ya se le había corrido el velo de su corazón y de sus ojos espirituales, ahora él decía, todo lo que yo sé ahora cobra sentido en la persona de Cristo y refutaba públicamente por las escrituras que Jesucristo era el Señor. Así que esto es muy precioso, queridos hermanos, porque nos enseña que Dios está en el viaje con Pablo. Vimos cómo Dios permite que Aquila y Priscila se unan al viaje. Vemos cómo Dios le ayuda al apóstol Pablo. Vemos cómo Dios está cuidando y animando a su pueblo, diciéndole, yo estoy contigo, no temas, habla. Y vemos cómo Dios usa a su pueblo para ayudar al apóstol Pablo. Vemos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero eso no nos da excusa para no obedecer la ley cuando ésta no está en contra de la ley del Señor. Debemos someternos. Y vimos que la corrección hecha de manera adecuada fortalece. La corrección hecha de manera adecuada fortalece. De otra manera, con violencia o no hecha correctamente, destruye. Y podemos ver esto en cualquier árbol. Apodarlo de la manera correcta le ayudará a crecer. Darle machetazos a lo loco lo destruirá y no dará fruto. Queridos hermanos, este es un buen tiempo para reflexionar lo que cada uno de nosotros está haciendo para ayudar en la obra de Dios. Yo quiero ser como Justo que recibió al apóstol Pablo en su casa. Yo quiero ser como Aquila y Priscila, que me uno a la misión del apóstol Pablo para seguir adelante. Yo quiero ser como Apolos, estudiar y ser poderoso en las Escrituras, no solamente elocuente, firme en las Escrituras, fervoroso, que si me corrigen lo acepto, porque esto me llevará a dar más fruto. Cada uno de nosotros tiene un plan y un propósito en el camino de Dios. El apóstol Pablo hizo su segundo viaje misionero y ahora está en su tercer viaje misionero. Y te pregunto, ¿cómo te va en tu viaje? ¿Cómo te va en tu viaje? ¿Cuánto has cosechado para el Señor en este caminar con Dios? Terminemos pensando en esto. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Cuánto tiempo llevo de cristiano? ¿He crecido? ¿He aumentado en el camino del Señor? ¿Ahora puedo tener más las Escrituras en mi mente y en mi corazón? ¿Cuántas personas he ganado para el Señor? Es importante que pensemos en esto. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué quiero hacer para el Señor? Y quizás tú digas, bueno, realmente tengo que reconocer que no he crecido mucho.
que no ha avanzado mucho. Antes me preguntaban, ¿se sabe algún versículo de memoria? Y yo decía, no, es que vengo comenzando. Y ahora, después de 5 años, ya sabe las Escrituras, ya ubica los libros de la Biblia, ya busca crecer en el Señor. ¿A cuántas personas le ha compartido de Cristo? Antes decía, bueno, solo a una. Ahora ya puede decir a 2, a 3, a 4, a 5. Crezcamos en la obra del Señor. No será fácil, pero Dios estará con nosotros en el viaje. El Señor nos ha enviado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres, Señor, digno de gloria y de alabanza, Padre. Te quiero pedir, Padre, en esta mañana, que tú unjas nuestros corazones, Padre, con sabiduría, Señor, para poder emprender este camino, Señor. Tú nos has dejado una misión que es ir y predicar tu Evangelio. Padre, muchos de nosotros estamos indecisos por seguir tu voluntad, Padre. Y muchos otros de nosotros ya nos aventuramos en el viaje, Señor, pero aún tenemos incertidumbre, miedo. ¿Qué pasará si las adversidades serán demasiado fuertes, Señor? Te pido que tú hables a nuestro corazón, nos des ánimo, Señor. Tú, Padre, nos ayudes a reconocer tu ayuda y a darte gracias, Señor. En el nombre de Jesús, basado en lo que hemos aprendido hoy, Señor, te pido que sigas trayendo a nosotros ayudas para seguir trabajando en Iglesia Betel, para seguir fortaleciendo, Padre, y seguir predicando en Atoyac, siendo una luz, un faro para toda esa región, Señor. Te pido que traigas matrimonios, Padre, que traigas jóvenes, que traigas, Señor, adultos que puedan ser de mucha utilidad en tu obra también, como fue Aquila y Priscila. Te ruego que levantes hombres serviciales como Justo para recibir personas en su casa, para comenzar nuevas células en su casa, Señor, y así expandir tu evangelio, Señor. También te pido, Señor, que tú seas poniendo este deseo en el corazón de los jóvenes, Señor, y de los adultos, ser como Apolos, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, Señor. Pon eso en nuestro corazón, si lo hemos descuidado, que no nos conformemos, cada día vayamos más y más allá, Señor, porque tuyo es el conocimiento y tú lo das, Padre, y tuya es la sabiduría, Señor. Y si tenemos falta, te la pedimos y tú nos las das, Padre Celestial. Y también ayúdanos a corregir de la manera correcta, como lo hizo Aquilas y Priscila, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera correcta y perdónanos si hemos corregido mal, si hemos lastimado a alguien con nuestras palabras, si en vez de corregirlo lo hemos exhibido o lo hemos avergonzado, Señor. Yo no quiero hacer esto, Padre, nunca más. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, que cada vez que yo corrija a alguien, yo pueda levantarlo, yo pueda apodarlo como tú lo haces conmigo, Señor, para llevar más fruto, Señor. Te pido que restaures a cada hermano, a cada hermana que quizás en este tiempo o tiempo atrás ha sufrido, Padre, una corrección inadecuada y esto le ha traído a su corazón mucho pesar, mucho dolor, Señor. Ayúdale y restáuralo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Queridos hermanos, el Señor va con nosotros en el viaje. No estamos solos, Él está con nosotros. Que Dios les bendiga.